Qué bueno que sigue con nosotros en nuestro tema educación. El día de hoy estamos hablando del tema de la innovación educativa en Sonora y para ello nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Rafael Cota Rivas, coordinador ejecutivo de la Unidad de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Educación y Cultura. Bien, ingeniero, luego de dar un esbozo más o menos a detalle de lo que es la innovación disruptiva, la innovación progresiva, igual se me hace que es poco tiempo, se puede hablar mucho más de todo esto que vendría a ser el marco teórico, pues para ejemplos ya concretos, intangibles en esta sociedad. Vamos a ir aterrizando sobre el concepto de la innovación educativa en el sistema educativo. Igual en los últimos tiempos se puede observar ciertos esfuerzos que tienden a identificarse como una innovación disruptiva, precisamente porque se siente a veces ambicioso los proyectos en esta materia, pero sin embargo pues ya poco a poco se empiezan a dar los primeros pasos. En el caso de la postura de la innovación disruptiva en el sistema educativo, ¿qué nos puede comentar acerca de estos efectos en los planes de estudio y en los contenidos de un sistema educativo? Fíjate que la tendencia que tenemos como padres de familia, quizás incluso como maestros, como docentes, como administradores educativos, sobre lo que tenemos que hacer para cambiar disruptivamente la educación, pensamos que es algo muy complejo y es muy caro, y en realidad es quizás uno de los ámbitos en donde es más sencillo meter elementos disruptivos. Hablas de planes de estudios, por ejemplo. Los planes de estudios pues te van dictando cómo va la currícula de una carrera en específico, de un nivel educativo, qué materia va primero, qué materia va después, cuáles están seriadas, cuáles no. Ese es el plan de estudios. Y algo muy disruptivo y muy sencillo es eliminar todas las rayitas que unen una materia con otra. Es decir, yo te voy a entregar un diploma de bachiller si tú me demuestras que tienes estos conocimientos. ¿Cómo los aprendiste? Si aprendiste primero matemáticas y luego física y luego la cívica y luego la historia y luego las humanidades, o el camino totalmente al revés o mezclado, una hora estudias uno, otra hora estudia el otro. Eso depende del aprendiz, del aprendiz, la persona que está tratando de aprenderlo y lo va haciendo a su propio paso. Por supuesto que ese simple cambio de quitarle las rayitas a los planes de estudios pues implica una transformación educativa a fondo, en donde incluso los grados dejan de existir. Ya no estás en primero, ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto. Estás en el proceso de obtener el diploma de primaria, el diploma de secundaria, el diploma de bachiller, el diploma de una carrera, y los maestros, en vez de ser ese ente que enseña y que sabe todo, pasan a ese ente que conoce a la perfección a su estudiante y le facilita todas las herramientas que necesita para potenciarlo al máximo y que aprenda lo mejor posible. Entonces, y nomás cambiamos una sola cosa, y la verdad es que no es nada difícil decir: en este plan de estudios no existen rayitas y no existen seriaciones en materias. En el caso de los contenidos pasa exactamente lo mismo. Pensamos que debemos de tener contenidos altamente científicos, desarrollados, novedosos, y realmente eso en esta época, en este siglo XXI, es prácticamente imposible. Estamos duplicando el conocimiento completo de la humanidad en 7 años. Cada 7 años estamos duplicando el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los contenidos? No es posible que tengamos en una innovación disruptiva en ese ámbito que sea un solo ente, un solo elemento el que proporcione los contenidos en el aula. ¿Por qué no permitimos que los estudiantes nos traigan los contenidos que ellos quieren tratar y nosotros como docentes dentro del aula le damos forma, le damos ese contexto, ese encauce, para que los chicos estén cada vez mejores preparados, pero sobre todo estarán mucho más motivados también para poder estudiar esos materiales? Porque no son materiales, y perdóname la expresión, que les vacunamos desde el sistema para que aprendan, sino que son los materiales que ellos mismos tienen la inquietud de aprender. Entonces, esas son dos innovaciones disruptivas muy sencillas que en sí mismo introducir la innovación no cuesta dinero, pero que logran un efecto dominó expansivo, casi como una reacción en cadena, en donde se tienen que mover un montón de cosas en el aparato educativo para lograr el fin y poder aceptar esa innovación dentro de sí mismo.
Por lo que refiere al aspecto de las estrategias didácticas, las herramientas y el lugar donde sucede la experiencia educativa, en torno a una innovación disruptiva, ¿cuáles son algunos de los principales cambios en este sentido? Fíjate que los cambios que se han dado, México ha sido uno de los países que le ha entrado con más ánimo, con más ímpetu a la manera de enseñar adentro del aula. Ha habido una buena cantidad de reformas chiquitas y grandotas que tienen que ver precisamente con ello. Y ahora ya es muy normal escuchar a los docentes y cada vez a muchos más padres de familia en todos los rincones del país hablar de trabajo colaborativo, hablar de resolución de problemas, hablar de proyectos, hablar del autoaprendizaje, la autogestión del conocimiento, y eso ya se ha vuelto algo muy interesante, y ahí la innovación consistió en quitar al profesor del centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y poner al estudiante en ese centro, obligar a que el estudiante aprenda. En ese proceso de enseñanza-aprendizaje lo más importante es el aprendizaje y la enseñanza pasa a un segundo término. Y en el caso de las herramientas, que es algo de lo que hemos hecho aquí con el proyecto de Nuevo Futuro, pues es precisamente introducir una herramienta disruptiva en el salón de clases que te traiga necesidades diferentes en el aula y que por lo tanto, para satisfacer esas necesidades diferentes, tanto el docente como el estudiante, como el entorno del estudiante, pues se ve obligado a irrumpir en su educación de una manera distinta a como lo venía haciendo. Y ahí es en donde hablamos de la introducción de nuevas tecnologías, como es el caso de una computadora, para entregársela a todos y cada uno de los niños, como es en el caso del programa Nuevo Futuro, y con eso nosotros lo que hacemos es eliminamos las paredes del aula, porque es una computadora que trae absolutamente todo el mundo contenido en ese dispositivo gracias a la conectividad de Internet. Pero no nada más trae el conocimiento, sino trae las diferentes maneras de ser, y eso hace que el niño que está viendo que suceden todas estas cosas a través de su dispositivo se vuelva más crítico, se vuelva más cuestionador, se vuelva más reflexivo y empiece a pensar en esas preguntas claves que los docentes siempre queremos que los chicos tengan: el cómo, el por qué, el cuándo, el para qué, el quién, y eso es lo que llevan al aula. Y entonces el docente, en vez de responder el 2 por 2 es igual a 4, pues ahora tiene que pensar, bueno, ¿y eso para qué? ¿Y eso por qué? ¿Y eso cuándo? ¿Y eso quién? ¿Y eso en dónde? Y esas son las respuestas que le tiene que llevar a los chicos en el aula. Y es importante partir de la inquietud, porque igual podría pasar esto indiferente para muchos, es decir, se otorgan las computadoras, pero no produce nada, no hay ningún cambio, no hay ninguna inquietud, quiere decir que no está funcionando, porque es partir precisamente de que existe una motivación, posiblemente a la raíz de una inquietud, para empezar precisamente a trabajar al respecto. Fíjate qué tan interesante todo esto que estamos hablando de este programa en particular. Cualquiera diría que para nosotros que estamos trabajando y estamos tratando de llevar a cabo este programa, lo importante era la entrega de la computadora. Y nuestros indicadores son totalmente diferentes. Nuestros indicadores y el seguimiento y la investigación que nosotros estamos haciendo sobre ello tienen que ver sobre si los niños que tienen una computadora desarrollan y potencian aún más habilidades de alto nivel como la lógico-matemática, como la lectoescritura, como la capacidad de relacionarse y comunicarse con otros, como el de ser más crítico y más consciente de su propio aprendizaje. Esos son elementos de muy alto nivel, habilidades de alto nivel, que van a hacer que lo que el niño aprenda en el aula, junto con sus compañeros, de la mano del docente, de la familia, de la mano de los maestros, lo pueda llevar a cabo por sí mismo cuando esté en su trabajo, cuando él sea la cabeza de su familia, cuando él sea el docente, cuando él sea el ingeniero, el médico, el político, el administrador. Entonces, a nosotros desde el principio, nosotros sabíamos que lo que nos interesaba de la educación era precisamente que ese niño se transformara en alguien diferente, en alguien mejor, que fuera con mejor pensamiento lógico matemático, que tuviera mayores habilidades de lectoescritura, que fuera más crítico, etcétera. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para lograr eso? Teníamos que buscar un elemento sencillo, fácil, novedoso, atractivo, motivacional,
que nos permitiera a nosotros lograr que toda esa reacción en cadena que teníamos que tener, pues se llevara a cabo. Claro. Y encontramos que una computadora conectada al internet, entregada a todos y cada uno de los niños, pues fuera precisamente ese elemento disruptor. Y hay algo también interesante que tiene el nuevo futuro. Los compañeros que nos estén viendo ahorita por su pantalla lo van a poder constatar. Las zonas urbanas son las que menos se han visto impactadas por este programa, porque nosotros consideramos que ese elemento disruptivo, la computadora, el internet en las zonas urbanas ya existe, sí, en mayor o en menor medida, y muchos de los niños tienen acceso a este tipo de tecnología. Entonces nosotros, entendiendo eso y sabiendo el compromiso que teníamos para disminuir esa brecha que existe entre el ámbito rural y el ámbito urbano, nos hemos dado la tarea de empezar este programa al revés de cómo se empiezan todos los programas. Y vamos primero a las zonas más rurales, a las zonas más marginadas, e introducimos este elemento, y los resultados que hemos visto que se logran en los lugares en donde hemos estado son en verdad fantásticos. Perfecto, muy bien. No, de hecho ya hemos dado cuenta algunas ocasiones de la entrega de estos equipos, por ejemplo en el caso del municipio de Ures, donde ya precisamente estamos a la espera precisamente de que lo que ya se entregó empiece a propiciar precisamente estos cambios, precisamente a una nueva conducta de cómo llevar a cabo la experiencia de enseñanza-aprendizaje. El tiempo se nos está acabando, ingeniero, no sin antes quisiera preguntarle cómo vamos precisamente con lo que es el proyecto Nuevo Futuro. Ya sabemos que se entregaron ciertas cantidades de computadoras, pero ¿cómo vamos para el siguiente ciclo escolar? ¿Se esperan más computadoras que lleguen al Estado para repartir a más y beneficiar a más niños? Esperamos, por supuesto, más computadoras, pero también hemos introducido 3 elementos diferentes también a este programa. Tenemos las computadoras que estamos entregando en el modelo 1 a 1 a los niños, pero luego hay otro elemento a partir de centros comunitarios de aprendizaje, en donde es un lugar en donde los niños se acercan, a aquellos que no tienen su computadora propia, y pueden pedir prestada una computadora igualita que el del resto de los niños, llevársela a casa, trabajar con ellos y luego regresarlas al centro. Esos los tenemos más o menos en un radio de 1 a 5, de 1 a 6, depende de la localidad en donde las vamos poniendo. Tenemos actualmente 54 localidades ya en el estado de Sonora con ello, y vamos por mucho más. El objetivo de este año es llegar a 100, duplicar la capacidad de centros comunitarios de aprendizaje. Y luego hay otros 2 elementos interesantes, y esos ya lo estamos probando en lo urbano, ya estamos empezando a incursionar también en lo urbano, que es aula móvil y aula fija. La propia fundación y en colaboración con la Secretaría de Educación y Cultura estamos llevando a cabo un programa de aula móvil, en donde llevamos un aula con capacidad para 20 niños, igualitos que un centro comunitario de aprendizaje, igualita que un aula de una escuela 1 a 1, y los niños de esas escuelas a donde llegamos tienen la oportunidad de llevar clases con esas computadoras durante un tiempo determinado. Y el aula móvil, su nombre lo dice, pues la vamos paseando y la vamos colocando en diferentes escuelas. Esa la van a poder ver pues muy pronto en las ciudades de Sonora, ya existe en Hermosillo. Y el otro elemento es aulas fijas, en donde en las instalaciones de la propia fundación, y ojalá que en instalaciones de otras organizaciones o gubernamentales podamos instalar aulas fijas en donde los niños vayan a esa escuela, en vez de que el aula vaya a la escuela vaya a donde esté el aula y se pueda trabajar. Y ahí estamos introduciendo cosas novedosas también, como robótica en esos lugares, para poder llevar a cabo esta transformación educativa y sumar y dar, por supuesto, pasos más rápidos, más grandes, para poder llegar a ese estadio que todos queremos, en donde Sonora sea no el primer lugar a nivel nacional, sino el primer lugar a nivel internacional en educación. Perfecto, muy bien, pues sumamente interesante los alcances de este proyecto de Un Nuevo Futuro, precisamente que parte de esta idea de propiciar una innovación disruptiva, precisamente para obtener en menos tiempo mayores alcances en lo que se refiere a los logros en materia educativa. De esta manera agradecemos al ingeniero Rafael Cota Rivas, coordinador ejecutivo de la Unidad de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Educación y Cultura. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Pues este es su espacio, cuando guste igual dar cuenta de algunos avances en torno a esto, que es muy interesante, sin duda la expectativa es muy amplia. Aquí tiene este espacio siempre a sus órdenes. Por aquí nos veremos seguido. Claro que sí. A ustedes en casa yo les agradezco el favor de su atención y yo los espero en una próxima emisión.